Vuelvo de nuevo, ¿no? Una salud. Yo quiero cargarle a estas dos palabras, quiero cargarle todo el contenido para que todos lo pensemos. Esta primera parte vimos degradación de suelos y salud, ¿no? Miguel Taboada nos hizo una introducción a este tema y ahora lo que vamos a ver es una visión global de los nutrientes en la alimentación saludable. Así que nada mejor que Ana para que nos cuente un poco qué pasa con esto. A mí me impresiona mucho porque acá hablamos de inseguridad alimentaria, de retrasos cognitivos, de obesidad, un montón de cosas. Muy bien. Como bien dice el moderador, a mí me toca un poco dar esa mirada global y vamos a tratar de bajar esa mirada global a una mirada un poco más territorial y en algunos de los casos justamente a aterrizar un poco más en la Argentina, todavía más particular. Entonces vamos a hablar de cómo se está dando esta situación nutricional y hay una primera gráfica, que es el tema de la inseguridad alimentaria moderado grave. Esta gráfica básicamente lo que nos dice o lo que nos está alertando es que hay muchas personas que no tienen acceso a una dieta balanceada, que no tienen acceso a comida. Y si vemos, muchas de las flechitas en verde ya nos están indicando que hay una tendencia justamente a bajar ese porcentaje de inseguridad, pero hay una región que es muy crítica, y lo pueden ver, y es la región del Caribe. La región del Caribe duplica cualquier medida que tengamos en las diferentes subregiones, ya tanto a nivel del mundo, a nivel latinoamericano, pero también a nivel de Mesoamérica y de Sudamérica. Entonces ahí hay un punto que por lo menos a nosotros nos manda a trabajar. Y tenemos que el dato global es del 28%, en este caso para el periodo 21-23, la Argentina tenía un porcentaje de inseguridad alimentaria del 36%. Si hablamos de retraso de crecimiento, de crecimiento es consecuencia justamente de efectos acumulativos de desnutrición crónica. Pero también se vinculan un poco a factores también infecciosos que de una u otra forma condicionan justamente la situación nutricional de estos niños, ¿no? Y acá si vemos la línea negra es la situación mundial y aquí vemos que como región estamos, si quieren, bastante bien en relación a eso. Tenemos un 22% a nivel mundial, tenemos un 11% a nivel de la región y en el caso de la Argentina todavía presenta una mejora, lo cual no significa que está bien, pero sí significa entonces que estamos, ojalá, manteniendo esa tendencia a la baja. Este es un periodo 2022. En el caso del bajo peso al nacer, el bajo peso al nacer se relaciona con el bajo consumo de macronutrientes y eso tiene que ver también con cómo nosotros tenemos acceso a una dieta, nosotros como madres, a una dieta balanceada a nivel justamente de carbohidratos, grasas y proteínas. Y aquí lo que vemos también que tenemos una relación mundial del 14% para este periodo de estudio y tenemos una situación en Latinoamérica que nos pone un poquito en ventaja, el 9.6, Argentina también está un poco mejor. Esto es para el año 2020. Entonces ahí yo les pido que por favor tomen nota justamente de los periodos. Ahora, cuando hablemos, ahorita estamos hablando de una cara de lo que es la malnutrición y es el tema de los bajos pesos. Acá estamos hablando de la otra cara, que es el sobrepeso. Es una forma también de malnutrición. Y en este caso, para niños, vemos que la situación del mundo está un poco más abajo de nuestra situación como Latinoamérica y como sus regiones. Significa que ahí tenemos también un llamado de atención en el sentido de que hay muchos niños que están con sobrepeso. Tenemos que la estimación mundial es del 5.6%, un 8.6% a nivel de Latinoamérica y la Argentina supera ambos porcentajes en un 12.6%. Pero lo que llama la atención un poco más es la obesidad en adultos. La obesidad de adultos es mucho mayor. Entonces tenemos en este caso que una estimación mundial, imagínense, estamos en el 29%, la Argentina está en un 35%, y si comparamos con el año del 2000, se ha duplicado ese porcentaje del 2000 al periodo 2022. Entonces realmente esto es un llamado de atención porque esto acarrea muchas condiciones de salud que vienen vinculadas con el sobrepeso. La anemia de mujeres, esto también tiene una relación justamente con algunos riesgos en el embarazo y también con la situación del bajo peso al nacer. Y aquí vemos que la situación mundial está en un 29%, la relación de Latinoamérica y algunas subregiones está en ese sentido mucho mejor que la relación mundial. Argentina también está en una condición ventajosa en ese sentido con un casi 12%.
Ahora, acá hay un punto, y lo hablaba Miguel, que es el tema de la deficiencia de micronutrientes, ¿no? Y un poco lo que planteaba el doctor Singh. Vamos a tener que biofortificar todo. Yo creo que hay que evaluar un poco más y generar justamente evidencia, y es lo que nos indica esta gráfica. Si bien no hay muchos estudios, por eso todavía estos estudios no son del todo estadísticamente significativos, sí dan una buena idea de que todas las regiones del mundo tienen deficiencia de micronutrientes, por lo menos entre 1 y 2, y eso nos lleva a decir que más o menos el 50% de la población mundial de niños tiene una deficiencia, y que más o menos 2/3 de las mujeres en edad reproductiva también tienen una deficiencia en micronutrientes. Entonces eso nos lleva un poquito a abordar justamente estos temas. Ahora, hablamos entonces de temas vinculados con bajo peso, hablamos entonces con temas vinculados con obesidad, y ahora hay otra forma también de malnutrición, que es el hambre oculta. El hambre oculta está vinculado justamente con la deficiencia de esos nutrientes, básicamente hierro, básicamente zinc, yodo y vitamina A. Y este consumo, entonces, cuando este consumo es ineficiente, nos lleva justamente a lo que denominamos hambre oculta. Y la cifra estimativa es que por lo menos 2.000 millones de personas sufren de esta condición. Y esto se debe a que estamos consumiendo dietas que nos aportan energía, o sea, nos llenan, pero no necesariamente nos aportan nutrientes, ¿no? Eso también es un tema a la hora del momento de elegir qué comemos. Y aquí empieza un poco también esa vinculación que genera el enfoque de una sola salud. Si nosotros tenemos un suelo sano y nutrido, también vamos a tener una condición de plantas nutridas que permiten a su vez nutrir a aquel animal o aquel ser humano que se nutre de esa cadena de elementos que están debidamente nutridos. Entonces, ese es un enfoque también de una salud. Ahora, el suelo, como bien dice el diagrama, es el origen de todo. ¿Por qué? Porque el 95 o más del 95% de los alimentos que consumimos son producidos en el suelo. Y esto nos hace calcular que más o menos el 99% de las calorías y el 93% de las proteínas viene justamente de los alimentos que se cultivan en el suelo. Entonces el suelo es un factor esencial que debemos gestionar, no solo usar, como decía en la mañana. Hay un tema de gestión justamente de esa condición nutricional del suelo que nos permita ir alimentando de manera adecuada los subsiguientes eslabones de la cadena. Ahora, hay un tema aquí también de enfoque, y ahora estamos tratando de posicionar el enfoque de agricultura sensible a la nutrición. ¿Qué significa? Que se prioriza justamente el contenido nutricional de los alimentos y no solamente los rendimientos del cultivo. Entonces, eso es importante también ir desarrollando ese enfoque. Ahora, hay otro tema que también condiciona todas estas situaciones de bajo peso, de sobrepeso, de la calidad de la dieta, y es el costo de la dieta, ¿no? Una dieta sana, balanceada, nutrida no es barata, y algunas regiones están en peor situación en ese sentido. Si nosotros trazamos más o menos una línea de lo que cuesta la dieta o lo que se ha calculado el valor de la dieta a nivel mundial, está mucho más abajo que cualquiera de las regiones que nosotros tenemos en Latinoamérica. El Caribe es muy costoso. Realmente, imagínense, está arriba de los $5 en relación a menos de $4 o $4 que puede estar costando la dieta a nivel mundial. Entonces, este es un elemento que condiciona definitivamente el estado nutricional de las personas, y básicamente se da porque es muy costosa la comida, pero también porque tenemos muy poco ingreso justamente para comprar lo que equivale en términos de valor una dieta balanceada, diversa y nutritiva, ¿no? Entonces, ahora, hay un valor aquí también que debe llamar la atención. Entonces, tenemos personas con inseguridad alimentaria, pero tenemos también un desperdicio de alimentos enorme. Entonces, ahí vemos que se está estimando que el 30 al 40% de alimentos producidos se desperdician, y eso es a lo largo también de la cadena, y eso es llamativo, y nos llama entonces a preguntarnos cuán eficientes somos a la hora de justamente esa cadena productiva, y qué otras cosas necesitamos hacer para poder justamente reducir ese valor de los desperdicios de alimentos. Ahora, ¿qué es una dieta saludable? Hay 4 parámetros que componen una dieta saludable. La primera cosa es que sea adecuada en cuanto al tipo de nutrientes que ese alimento contiene. ¿Cubre o no cubre los requerimientos nutricionales que se necesitan? Esa es la primera cuestión. La segunda es que sea balanceado, es decir, que tenga un buen balance entre lo que son proteínas, grasas y carbohidratos. Ya vimos que esto tiene relación justamente
con la situación del peso. Tenemos el tema de que sea diversa, ¿no? Alta variedad entonces ahí de alimentos, y tenemos que sea moderado en cuanto justamente el consumo de alimentos, que lo compone, también la cantidad. Y hay un elemento ahí también de inocuidad que tiene relación con lo que hablaba Miguel, y es el tema de residuos de pesticidas, por ejemplo, de algunos contaminantes que restan calidad y sanidad a los alimentos que consumimos. La suma de todas estas variables es lo que compone una dieta saludable. En este momento, como Organización Mundial de la Salud y en conjunto con la FAO, básicamente estamos midiendo en este momento lo que es la diversidad de la dieta. ¿Qué hemos hecho con esa medición? Esto, se ha calculado un nuevo indicador sobre la diversidad dietética mínima, sobre todo en mujeres en este momento en edad reproductiva. Ahora, ¿qué implica ese indicador? Que para nosotros decir que tenemos una dieta mínima diversa, deberíamos de estar consumiendo al menos 5 de esos 10 grupos de alimentos. En función del acceso y del costo de la dieta, muchas de las personas se quedan consumiendo básicamente 3 o 2 de esos grupos, ¿no? Entonces, ahí ya la evaluación de ese indicador se ve afectada justamente por eso. Y esto es lo que compone, como les decía, ese indicador. Esa es una buena referencia de saber también, como ejercicio en este momento, qué también estamos comiendo nosotros. Ahora, hay una situación en función de todo lo que se ha venido discutiendo, y es un poco el reto del equilibrio de nutrientes. Lo que estábamos viendo en la mañana indica que esa balanza tiende un poco más o pesa un poco más a una situación deficitaria de nutrientes y no tanto a una situación de contaminación por exceso. Pero yo me pregunto, acá más allá de esas 4R, y en la mañana decían, estamos convencidos de las 4R, pero yo me pregunto, ¿estamos implementando bien esas 4Rs? Eso es parte también de la gestión de suelos y de las preguntas que a mí me generaba en función de lo que estábamos hablando. O la otra cosa que me surge a mí también como duda es, el déficit de nutrientes, ¿es una cosa que vamos a arreglar solamente con la aplicación de fertilizantes? Es otro tema también importante. ¿Por qué surge esto? Porque hemos enfatizado mucho en el tema de nutrientes, pero no estamos enfatizando o discutiendo de repente cuál es la condición que tiene el suelo para alimentar ese cultivo, para alimentar esa planta, qué condición debe tener para que realmente ese nutriente que está ahí esté disponible. Y en ese sentido es necesario no solamente hablar de fertilizantes o fertilidad, sino de hablar de fertilidad integral, que está justamente conformada por esos elementos. Una condición física que tiene que ver con la estructura, con la textura, con la disponibilidad de agua, con el tema de drenaje, con una situación química que tiene más que ver con los nutrientes, con pH, con salinidad, con toxicidad, con contaminación, también con propiedades biológicas que tienen más que ver con la parte viva de ese suelo a nivel de microorganismos, de la presencia de materia orgánica y de cómo esa materia orgánica también se está descomponiendo para poder dejar nutrientes que sean, ojalá, disponibles para la planta. Y toda esa función, toda esa combinación de elementos que ven en esa diapositiva son condiciones habilitantes para que el suelo pueda alimentar a la planta. Entonces, el punto aquí es, no hay una solución tan simple como la aplicación de fertilizantes, sino que necesitamos justamente un ecosistema un poquito más complejo. Esto lo pongo aquí porque acá yo creo que estamos representados diferentes actores, y ese es justamente el tema de cómo nutrir desde el suelo hasta el ser humano. Es un tema de competencia de varias disciplinas y de varios actores de diferentes roles y responsabilidades, y es muy importante tener marcos regulatorios, habilitantes, condiciones también de la academia que genere conocimiento, investigaciones que generen evidencia, justamente de una empresa y de una industria que genere fertilizantes con calidad, de laboratorios que no solamente muestren suelo, sino que también certifiquen la calidad del fertilizante que se está aplicando. En fin, entonces el punto acá es que todos tenemos un rol y ojalá podamos trabajar de manera articulada para poder superar los porcentajes negativos que en este momento tenemos. De mi parte eso, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Bueno. Te voy a pedir a vos ahora que me hagas, que nos cuentes qué fue de lo que iba contando Ana, más lo que contaste vos, viste, uno lo pone dentro del decodificador mental, ¿qué reflexión te surge?
¿no? Porque vos planteaste muy bien desde el suelo, desde el manejo. Ana inyectó datos que digamos, de tipo socioeconómico, social, de salud, nutrición, etcétera, que nos impactan, pero a su vez también lo linkea con la agricultura, ¿no? ¿Qué reflexión nos podrías hacer vos, Miguel? A ver, rescato, no es que rescato eso solo, pero fuertemente rescato un aspecto que menciona Ana, que es el tema del manejo integral de la fertilidad de los suelos. Que los suelos no son simplemente el tema de agregar nutrientes, sino mantenerlos en una buena condición estructural, con un buen nivel de carbono. No estoy contando ninguna novedad acá. Cuando hablamos de los programas de agricultura regenerativa, que tienden a una agricultura siempre verde, son aquellos programas que tienden a, fundamentalmente con una norma que es disminuir los periodos, llamamos en la Argentina de barbecho, o sea, sin cultivo, y con una reducción drástica de todo lo que es el consumo de pesticidas. Eso lleva a una condición de suelos sanos. Hoy en día lo que está pasando es que todas las empresas del sector están viniendo con programas incitando a que los productores que venden insumos o venden productos encaren estos programas. Lo estoy viendo en la industria de la semilla de maíz, por ejemplo, lo estoy viendo en la industria lechera, en todo tipo de industria. O sea, el país está muy embarcado en esas cosas. Me parece fundamental y ese concepto me parece realmente central, realmente. El otro tema que me parece importantísimo, que quizá me quedó más pendiente de resaltarlo en mi presentación y que Ana lo retoma, yo no sé si estaré equivocado, pero tengo para mí que hasta ahora estuvimos muy enfocados en hacer breeding, o sea, genética para el rendimiento. Y nos estamos, no sé si olvidando, quizás estoy siendo injusto con alguien acá, pero realmente creo que habría que ir a programas de mejoramiento que apunten también al valor nutricional de lo que se produce. O sea, que las empresas, esto no recae en el productor sí recae el buen manejo del recurso, pero esto recae en las empresas, la verdad. Las empresas que están encargadas de producir, en esos planes de mejoramiento, creo que están faltando indicadores, medir lo que está pasando. Yo siento, pido disculpas si evidentemente alguien lo hace, pero yo siento que estamos un poquito a ciegas con esto. Fíjense que yo me puse a buscar literatura en el país y me encontré con algunos trabajos que hace la gente de la Universidad de San Martín en Chascomús, en el INTECH, con calidad de trigo, no mucho más, no digo que no lo haya, yo no lo encontré. Mostré un ejemplo de Turquía, por ejemplo. Me parece que está faltando indicadores y manejar información antes de decidir estos programas de biofortificación y todo esto. Hay que empezar a medir. Así como decimos hacer análisis de suelo, creo que las empresas debieran poner esto en la carpeta y empezar a ver cuál es el valor nutricional de lo que están produciendo. Eso, por lo menos yo me llevaría eso como un tema importante, creo yo. Bien, bien, gracias. Bueno, ahí lo veo al Presi, a Roberto, a Fernanda, y la realidad que bien, ¿no? Yo estoy sentado acá y me siento realmente muy cómodo con este tema, porque uno podría decir, che, no estamos hablando de fósforo, no me estás hablando de brecha, no me decís cómo aplicar. Estamos hablando de algo que me parece que está marcando un límite, está marcando nuevas conversaciones hacia adelante. Vuelvo a decir lo mismo, ahora seremos más o menos 800, estoy sacando el cálculo. Había más de 1.600 y pico, nos dijo Ariel hace un rato, 13 provincias viéndonos, después eso se multiplica con la gente que lo va a ver. Me siento contento porque digo, qué bueno todo esto, porque nosotros no estamos descubriendo la pólvora, simplemente lo que estamos haciendo es tirando sobre la mesa un montón de fichas para ir acomodándolas. Y me parece que es un año especial para ir pensando esto.